Atención. El siguiente video contiene material audiovisual posiblemente no apto para personas sensibles. El material audiovisual que se verá a continuación ha sido utilizado única y exclusivamente con fines informativos y de entretenimiento. Se recomienda discreción. Les habla Germán de Argumosa sobre el fenómeno psicofónico. ¿Qué son las psicofonías? Las psicofonías son grabaciones paranormales en cinta magnetofónica que el oído humano no percibe directamente cuando se producen las introducciones y que, por tanto, solo pueden conocerse cuando se escucha después de rebobinar. Lo que acabas de escuchar es una grabación del señor Germán de Argumosa, una eminencia en el ámbito de las psicofonías. En este episodio escucharemos 22 psicofonías totalmente reales. Si eres una persona algo débil o crees no soportar estos audios, te recomendamos que no lo hagas. Algunos son totalmente aterradores, están llenos de dolor y de sufrimiento. Lo que nos hace preguntarnos, ¿qué hay después de la muerte? ¿Realmente existe algo después? Aunque para responder esta pregunta, tenemos una psicofonía que lo hace. Además, te tenemos algo muy especial. Al final de este episodio, haremos algo que jamás hayamos hecho, junto con ustedes, así como estas personas lograron captar sus propias psicofonías. Nosotros haremos lo mismo. Te recomendamos que te quedes hasta el final. Posiblemente captemos algo, aunque en este momento no nos demos cuenta, sino hasta que estemos editando este contenido. Este será un episodio muy aterrador. Posiblemente algunas de las siguientes psicofonías queden en tu cabeza dando vueltas esta noche. Así que prepárate, ponte cómodo. Hoy más que nunca, sube el volumen, porque estás a punto de conocer todo sobre cómo, cuándo, dónde y qué pasó sobre las psicofonías más aterradoras. Bienvenidos a Solo Dios Sabe. Solo Dios sabe. El podcast. Buenas noches, serafines. Espero que estén listos una vez más para sumergirnos en alguno de los misterios que existen en nuestro universo. Y les recuerdo que en esta travesía hacia la oscuridad no estamos solos. Nos acompaña como siempre mi gran amigo Brandon Martínez. Amigo, buenas noches, ¿cómo estás? Amigo, serafines, muy buenas noches a todos. Me encuentro bastante emocionado porque estás por traernos un tema bastante interesante y sobre todo el cual nos vas a traer evidencia auditiva, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, en llamadas aterradoras, sí. Que, o sea, me quedé congelado de sentimientos cruzados, emociones, de todo este tipo de evidencias. No conozco del todo el tema que nos vas a platicar, pero he escuchado por ahí que sí ha provocado muchísimas sensaciones a muchas personas que han interactuado con este tipo de contenido. Sí, y la verdad, como sabes, y si la audiencia no lo sabe, a mí los temas paranormales me encantan, son temas que trato de buscar, que trato de traerles, porque sin duda es uno de los temas que más me apasionan, el tema paranormal.
Y creo que esta noche lo vamos a lograr. Como siempre, ya saben que hay episodios especiales donde les pedimos que realmente se queden hasta el final, porque realmente vale la pena. Sí. Y así como lo dije en la introducción, cuando terminemos de escuchar estas psicofonías, nosotros vamos a hacer un pequeño experimento a ver si realmente logramos captar algo aquí donde estamos. Si no se capta nada, bueno, pues ni modo, no pasó nada. Y es probable que nos demos cuenta hasta que estemos editando este contenido. Entonces, ¿estás listo? Estoy listo. Muy bien. Serafines, espero que estén listos, así que suban el volumen, pongan mucha atención y déjense guiar por nuestra voz. Primero quiero definir qué es una psicofonía, porque si ustedes no lo saben, pues es importante que sepan qué es. Las psicofonías son sonidos de origen desconocido que se graban en dispositivos de audio y que, según algunos investigadores, podrían ser voces del más allá o manifestaciones paranormales. Su estudio forma parte de la transcomunicación instrumental, una disciplina que investiga la posible comunicación con otras dimensiones a través de dispositivos electrónicos. O sea, en pocas palabras, una psicofonía es un audio que no sabemos de dónde viene y que la mayoría de las veces no son provocados, o sea, salen accidentalmente. Okay. Entonces, eso es lo que es una psicofonía. Y pues sin más dilación, comencemos con la primera de ellas. Esta psicofonía lleva como título, o más bien fue grabada en el Palacio de Linares, en España. Okay. Afortunadamente, a excepción de algunas, todas las psicofonías que les traigo son en español. Entonces es probable que pues eso sea más interesante aún, porque podemos entender correctamente lo que dicen estas psicofonías. Algunas creo que son en inglés, Okay. pero la mayoría son en español. Entonces de verdad pongan mucha atención, suban el volumen, o de preferencia si estás escuchando esto en tu celular o en tu tablet, ponte audífonos Sí. para que realmente escuches con esa definición. Y de hecho, déjame spoilearte un poco, el audio que les traigo de evidencia, yo lo edité personalmente para que sea más comprensible hasta cierto punto, aunque hay unas que de verdad es un poquito difícil de escuchar, pero bueno, se hizo lo que se pudo, ¿no? Wow. Entonces, como decía, las primeras psicofonías que vamos a escuchar se grabaron en el Palacio de Linares, que es un importante edificio situado en la Plaza de Cibeles en Madrid. Fue construido entre 1877 y los 1900. Este palacio está lleno de psicofonías. ¿Por qué? Hay que platicar un poquito el contexto. En ese palacio vivía una pareja, concretamente José de Murga y su esposa Raimunda. La historia, la verdad, es muy larga, pero para resumírselas, y la verdad es lo importante, porque lo importante es realmente la psicofonía. Se grabaron muchas, pero hay 3 en particular que de verdad son muy aterradoras. La historia de este palacio es que esta pareja, José y Raimunda, se enamoraron, se casaron, y ¿cuál fue su sorpresa? Que el padre de José, en algún momento de que, bueno, él fallece, el padre de José, y la leyenda dice que José, mientras estaba investigando o encontrando o buscando, mejor dicho, unos documentos para no sabemos qué, se encontró con una carta de su padre, la cual él personalmente no se la dio, sino que supongo que la guardó por ahí, no supo cuál era el momento, y José la encontró. Y en esta carta decía algo que le cambiaría la vida y que le heló la sangre. Okay. Resulta de que su esposa Raimunda era su propia hermana, pero él no lo sabía. Resulta de que su padre, pues en su juventud anduvo, pues sí, digamos que un poco loco, y pues tuvo a Raimunda en otro matrimonio que nadie conocía. Entonces él, cuando lee esto, dice: no es posible, porque además Raimunda estaba embarazada.
Okay. O sea, iba a tener una hija de su propia hermana. Esto le dio mucha rabia porque su padre nunca se lo mencionó y él estaba muy enamorado, obviamente, de su esposa. Lo tenía muy bien guardado su padre. Y bueno, resulta de que, pues tarde o temprano, la gente se entera. Y él va personalmente a la iglesia para pedirle consejo al padre. O sea, confesarse. Confesarse, exacto. ¿Qué hago, padre? O sea, yo amo a mi mujer, yo no sabía que era mi hermana. Lo que el padre no sabía era que estaba embarazada Raimunda. Entonces, de una manera u otra, la iglesia le concede como un permiso en el cual les dijo: ok, pueden vivir dentro del mismo lugar, obviamente sin tener relaciones sexuales. El punto era que pues obviamente esta pareja ya las había tenido, evidentemente Raimunda está embarazada. Entonces se dice que nace la hija, Raimundita, como se llamaba su madre. Entonces nace su hija y ellos la esconden. Porque dicen, si saben que tenemos una hija, pues nos pueden descomulgar. Y recordemos que en esos ayeres, en los 1800 y principios de 1900, la religión y la iglesia era lo que mandaba, o era una parte muy importante en la sociedad. Entonces la esconden hasta que finalmente como que medio se filtra el secreto y resulta de que le quitan la vida a su propia hija. O sea, sí se enteraron. O sea, como que había rumores, como que la pareja tuvo un hijo, pero no sabemos, la tienen escondida. Hasta que ellos deciden quitarle la vida a su propia hija para evitar esto. Entonces, ¿qué mejor que el propio autor que grabó esta psicofonía? Que precisamente es Germán de Argumosa, una eminencia total. Que mejor él les explique. Y después vamos a escuchar 3 psicofonías que se grabaron dentro del Palacio de Linares. Okay. Simplemente para que la tengan en su cabeza, la primera psicofonía que vamos a escuchar dice lo siguiente. El audio dice, para que lo puedan entender, está totalmente en español obviamente, dice: yo nunca oí a mi hija decir mamá. O sea, se dice que este audio, esta psicofonía, es de la madre de Raimundita, o sea, la señora Raimunda. Y es muy interesante porque también dentro de este establecimiento encontramos la segunda psicofonía, que dice: mamá, mamá, no tengo mamá, que es precisamente de Raimundita. Y la tercera psicofonía no se sabe de quién es, pero simplemente son unas risas que se captaron por ahí. Antes de escucharlas, quiero que les quede bien claro lo siguiente. Estas grabaciones se grabaron, valga la redundancia, o sea, se dejó un dispositivo, una grabadora en alguna habitación del lugar, totalmente solo, totalmente silencio, y cuando escuchan el audio, salen estas voces, lo cual obviamente lo hace sumamente aterrador. Escuchémoslas, pongan mucha atención y Germán de Argumosa les explicará cómo las grabaron. Así que escuchemos. Muy atentos por favor y suban el volumen. Seguidamente van a escuchar algunas de las grabaciones que fueron recogidas en el Palacio de los Marqueses de Linares por la doctora Sánchez de Castro. Observarán que son muy claras, que su forma es muy especial, en el sentido que recuerdan bastante los fonemas normales.
¿Qué te parecieron las psicofonías? No voy a poder dormir esta noche. Sí, lo sé. Wow. Sí, justamente como comentabas, ¿no? Las tres psicofonías que íbamos a escuchar, claro, y yo creo que la de No tengo mamá es desgarradora. Y aparte, clarito que se escucha. Sí. Claro que se escucha. Sí. Wow, o sea, y más cuando comentabas o que nos ponías en contexto, que Claro. obviamente con ese contexto pues sabemos que causa más, o sea, pues sí, un poco más de miedo el saber pues que no se podían escuchar estas psicofonías hasta que, bueno, ya después empezaron a analizar más las grabaciones. Sí, y fíjate que algo que provoca mucho estas psicofonías es ese dolor, ese desgarramiento, ese sentimiento que si hay algo después de la muerte, no sabemos qué hay. Si realmente es puro sufrimiento, no lo sabemos, pero casi todas las psicofonías se escuchan desgarradoras, con dolor. Sí. Y creo que es uno de los sentimientos que más vamos a sufrir en este episodio. Y sí, las psicofonías son muy aterradoras y repito, o sea, a lo mejor lo escuchan muy normal, pero recuerden, esto se grabó en una habitación totalmente sola, en silencio. No sabemos qué esté pasando ahí. Pero bueno, y eso que vamos empezando. Sí. Las demás, se los aseguro, que son desgarradoras. Y bueno, vamos a continuar. ¿Has escuchado oír hablar de las caras de Belmez? No, para Ok. nada. De hecho, este es un episodio que, bueno, es un tema, mejor dicho, que les quiero traer aparte porque es un tema demasiado extenso. Demasiado. Pero, digo, ahí entra en el tema por el tema de las psicofonías. Y dice, la historia de las caras de Belmez comenzó el 23 de agosto de 1971, cuando María Gómez Cámara, una vecina del pequeño pueblo de Belmez, de la Moraleda, notó una extraña mancha en el suelo de su cocina. Al principio, pensó que solo era humedad o suciedad, pero a medida que pasaban los días, la mancha tomó la forma de un rostro humano. Asustada, pidió ayuda a su familia y su hijo intentó eliminar la imagen con productos de limpieza e incluso con un martillo, pero el rostro apareció en el mismo lugar días después. La noticia se extendió rápidamente por el pueblo y atrajo la atención de los investigadores, periodistas, científicos. Con el tiempo, más rostros comenzaron a aparecer y desaparecer espontáneamente en diferentes partes de la casa. Algunos parecían ser de hombres de expresiones de sufrimiento, otros de mujeres o incluso niños. La casa de María Gómez se convirtió en el epicentro de uno de los fenómenos paranormales más estudiados del mundo. Ante la creciente atención mediática, se decidió excavar el suelo de la casa para investigar su origen. Y para sorpresa de todos, bajo la vivienda se encontraron restos humanos, principalmente cráneos y huesos dispersos. Se cree que la casa de María fue construida sobre un antiguo cementerio medieval o una fosa común de la época de la Reconquista. Pero lo más inquietante llegó después, cuando los investigadores decidieron realizar grabaciones de audio en la casa para intentar captar psicofonías. Esta es una historia muy al azar, bueno, no muy al azar, muy resumida, porque la historia es muy extensa. Yo creo que después vamos a traer un episodio dedicado a las caras de Belmez, porque hay demasiada evidencia. Es uno de los casos paranormales que más documentados se tienen. Okay. Y de verdad es increíble este tema. Pero lo importante aquí que nos trae el día de hoy son las psicofonías que se grabaron dentro de la casa de María. En total, bueno, no en total, pero 6 psicofonías les traemos el día de hoy, que son las más importantes. Así que, primera, esta psicofonía es resultado de cuando se realizó la pregunta. Ellos estaban en la casa, pusieron sus aparatos a grabar y preguntó:
¿de quiénes son estas caras? Dame el nombre. Y la psicofonía dice lo siguiente. Muy atentos. Matar a él. Matar a él. Matar a él. Como podemos ver, la psicofonía dice matar a él o matar a él. Esa fue la primera psicofonía que se grabó. Posteriormente, se grabó otra psicofonía que es un poco más difícil de escuchar, pero dice lo siguiente: quien viene aquí vuelve a renacer. Y es muy importante esta psicofonía porque la sexta psicofonía tiene sentido con esta. Okay. Así que es un poco difícil de escuchar, pero dice: quien viene aquí vuelve a renacer. Así que escuchemos la psicofonía. Ay. Es un poquito difícil de escuchar, se escucha muy a lo lejos, pero sí dice: quien viene aquí vuelve a renacer. La número 3. Y lo más interesante de estas psicofonías es que se realizaban preguntas al aire y ellos, por decirlo de alguna manera, eran los que contestaban. Y esto pasó cuando María Gómez Cámara, o sea, la dueña de la casa, les preguntó: ¿por qué han venido a mi casa? Y lo que recibió como respuesta: le heló la sangre. Escuchemos. Bueno, el por qué han venido aquí a mi casa. La psicofonía dice: es un abuso. Cuando ella preguntó por qué han venido a mi casa, la entidad le contestó: es un abuso. No sabemos qué quiso decir. Después, la cuarta psicofonía grabada. Esto pasó cuando preguntaron si las caras que aparecían en las paredes eran como manchas de humedad, pero generaban rostros o hasta cierto punto retratos de una persona bien definidos. Entonces preguntaron que de quién podrían ser esas caras, que si eran seres del más allá. Y esto es lo que dice la psicofonía. Escuchemos. La psicofonía dice: almas ahí. O sea, quiere decir que estos seres que aparecían en las paredes eran almas de no sé qué personas. Pero digo, es muy interesante y sobre todo muy aterrador saber que esto se grabó en una casa y que estaba tan cargada de energía maligna o de algún tipo de portal hacia otra dimensión, que preguntaban y automáticamente respondían. Es bien aterrador y aparte no sabemos de quién son estas voces. La quinta psicofonía. Esto pasó cuando preguntaron que de quién eran esas caras. Y esto fue la respuesta. La psicofonía dice: Ángela, que hasta la fecha del día de hoy no sabemos quién es Ángela. Pero cuando preguntaron que de quién eran, contestaron Ángela. Y la sexta psicofonía creo que es la más fuerte, y pongan mucha atención porque es muy rápida, demasiado rápida. Y fíjate, curiosamente, esto pasó, o esta psicofonía la grabaron 3 días después de que la dueña falleciera. La dueña María López Cámara falleció y 3 días después estaban en su casa y preguntaron que dónde estaba María. Y la psicofonía dice: ella vive. Escuchemos, pero pongan atención porque es muy rápida. ¿Qué te parecieron estas 6 psicofonías? Wow. Están
Ay, no, es que ya evidencia auditiva sí te pone a... Pues sí, a pensar más. Y sobre todo, bueno, como que comentabas, obviamente esas entidades, esas energías, pues usan ahora sí que el medio físico que tenemos como Sí. para mandar esas señales, esos mensajes, ¿no? En este caso las psicofonías, pero sí, bueno, por lo que comentabas que decía de quien viene aquí viene a renacer, ¿no? Exactamente, era por eso que les decía que pusieran atención. Sí. Porque decía, ella vive. Ella. Y en la segunda psicofonía decía, quien viene aquí vuelve a renacer. A renacer. O sea, posiblemente sí. Bueno, no posiblemente, más bien ella fallece. Fallece. Pero pasó Pasó. a la siguiente dimensión, al otro mundo. Wow. Entonces ella ya estaba en contacto posiblemente con esos seres o con esas entidades. Un nuevo rostro para esas. Un nuevo para- rostro, exacto. Y por eso ellos le dijeron, ella vive. No se ha muerto. Muy, muy interesante, pero así como, bueno, si les gustaron estas, de verdad no se muevan, no quiten el video porque se vienen las más fuertes. Así Wow. que regresamos. Síguenos acompañando en esta travesía. Regresamos. Qué gusto que sigas aquí. Continuamos. Y regresamos otra vez aquí a Solo Dios Sabe. Y pues bueno, vamos a continuar con más psicofonías porque todavía nos faltan muchas. Y creo que entre más vamos avanzando, más aterradoras son. Sobre todo por la historia que hay detrás. Y sabes qué es la ventaja, que pueden repetir el video las veces que, Sí. que quieran hasta que lo capten. De hecho, ahora sí que en la evidencia que nos trajiste, por eso como que lo ponías Lo varias repetí veces. varias veces, Y sí. sí había ya que en la segunda, tercera vez como que ya le empezaba a agarrar Sí. el hilo. Entonces, repitan el video, analícenlo y Sí, claro. hasta que le entiendan. Sí, totalmente. Y bueno, la siguiente psicofonía, de hecho, se tiene como la primer psicofonía grabada en la historia. Y esto le pasó a Friedrich Jürgenson. Jürgenson estaba en su casa de campo intentando grabar el canto de los pájaros con una grabadora de cinta. Cuando reprodujo la grabación, escuchó algo inesperado. Una voz humana que no debía de estar ahí. Según su relato, la voz decía frases en distintos idiomas, como si alguien estuviera intentando de comunicarse con él. Al principio, pensó que podría tratarse de las interferencias de radio, pero lo que descubrió más tarde lo dejó totalmente impactado. Uno de los mensajes más inquietantes fue cuando escuchó la voz que le hablaba en noruego, de donde él era, y le decía lo siguiente: Friedel, mi pequeño Friedel. Y tiempo después descubrió que era la voz de su difunta madre. Wow. Porque este apodo, Friedel, era como ella le decía a él. Escuchó y grabó la voz de su propia madre del más allá. Esta psicofonía no está en español, evidentemente, está en noruego. Y eso es lo que dice, Friedel, mi pequeño Friedel. Así que escuchemos atentamente la grabación. ¿Cómo ves esta pequeña y rápida psicofonía? Fíjate que hasta eso se me hizo como que emotivo. Bueno, obviamente pues sí da miedo ya después cuando te pones a analizar, sí, pues sí. de que pues, fue su madre. Pero quizás en la parte emotiva, pues de que su madre estaba presente viendo bueno, en el más allá, Claro. viendo a su hijo, pues ahí tratando Sí. de capturar el sonido de los Y es una pájaros. psicofonía que digo, está obviamente es aterradora y te causa algo algo de sentimiento, pero no se escucha tanto dolor, no No. se escucha sufrimiento, de hecho, Se escucha hasta como con emoción. sí, como así emotivo. como relajado, no sé cómo Ajá, decirlo, así sí, como claro. Como en paz, pacífico. Ajá, como Ajá. pacífico. Sí, totalmente. Y digo, no, obviamente no la pudieron entender porque está en otro idioma, pero imagínate que... Que es lo que le da el terror extra, ¿no? Que Sí, esté en otro idioma. Exactamente, sí. Y bueno, pasemos al siguiente caso. Y este lleva por nombre el caso del profesor Nivaldo. ¿Has oído hablar de él? No, para Ok. nada.
Nivaldo Villegas era un profesor de computación de Villa Alemana, en Chile. Este hombre fue desvivido por su propia ex y la pareja de su ex. Expareja. Ok, ¿Sí? pareja. El crimen fue planeado por Johanna Hernández, que era su ex esposa, y Francisco Silva, que era la nueva pareja de su ex esposa. Ok. El 10 de agosto del 2018, Johanna Hernández se reunió con Nivaldo Villegas en su casa, bajo el pretexto de celebrar su cumpleaños. Durante la reunión, Johanna Hernández sedó a Nivaldo Villegas con clonazepam. Francisco Silva, o sea, la pareja, llegó a la casa y junto con Johanna Hernández le quitaron la vida a Nivaldo Villegas. Tras el suceso, los culpables desmembraron el cuerpo de Nivaldo Villegas. Trasladaron el cuerpo en el automóvil de la víctima hacia el sector de la Laguna Verde, en Valparaíso. Arrojaron el torso de Nivaldo Villegas al mar, donde fue encontrado el 15 de agosto del 2018, o sea, 5 días después de que pasó el evento. También se pudo constar que luego del desvivimiento, los imputados utilizaron las tarjetas bancarias de la víctima. Y de hecho hay un video pues muy aterrador y muy fuerte donde unos amigos, la verdad no sé qué sean, van como en una balsa, como en un barquito en el lago, en la laguna, perdón, en la Laguna Verde, y se ve el torso flotando en el agua. Y entonces la psicofonía viene de un programa de televisión que es como un reportaje, como un noticiero, donde el reportero está entrevistando a vecinos, preguntándoles que si no escucharon ruido o algo así. Y esta quiero aclarar que sí es un poquito difícil de escuchar, porque van a escuchar al reportero hablando y entrevistando. Pero la psicofonía dice lo siguiente, y así se los voy a decir para que lo logren escuchar. La psicofonía dice: me encontraron y me mataron. Así dice. O sea, el camarógrafo obviamente estaba transmitiendo en vivo. Imagínate lo que pasó, digamos, si pudiéramos ver otra dimensión. O sea, quiere decir que el alma o el espíritu de Nivaldo le susurró al micrófono del reportero. Repito, la psicofonía dice: me encontraron y me mataron. ¿Ok? Entonces, vamos todos a escuchar la psicofonía del profesor Nivaldo. Edson también nos acompaña, Edson también está por acá. Edson, ¿a usted qué le parece esto que nos dice la vecina, que son unos ruidos raros, que no se sabe identificar de qué son? ¿Ustedes ya habían conversado? ¿Él ya le había contado esto? Sí, el caballero también. ¿De qué son? ¿Ustedes ya habían conversado? ¿Él ya le había contado? ¿De qué son? ¿Ustedes ya habían conversado? Sí. ¿Ya le había contado? Sí. Sí se logra escuchar la frase. Sí, ya con lo que nos comentas es un poco más fácil identificarlo. Sí, o sea, imagínense, Wow. me encontraron y me mataron. O sea, aparte la manera en la que lo dice, o sea, digo, si nos vamos al lado teórico o al lado lógico, pues yo para hablarles así me tengo que pegar al micrófono. Sí. Entonces quiere decir que esta alma o espíritu cerca. estaba al ladito del reportero y susurrándole al micrófono. Muy, muy interesante. Ay, wow. Y vamos a seguir con psicofonías algo fuertes. Y continuemos con una psicofonía que yo no sabía que existía. Seguramente conoces el caso de Devani Escobar. Sí, claro. Esta jovencita de Monterrey, creo que era de Monterrey. Nuevo León, sí. Que bueno, yo creo que después vamos a traer un episodio especial para ello. Pero bueno, sabemos lo que le pasó, le quitaron la vida. No es spoiler, pero digo, eso pasó. Pasaron muchas otras cosas y hay cosas muy interesantes dentro de este suceso. Pero lo que nos tiene aquí hoy es que hay un reportaje, bueno, están en un noticiero. Y lo mismo, la persona o el reportero está hablando. Y hay una psicofonía también parecida a la del a la del profesor Nivaldo, que también prácticamente le susurra al micrófono. Hay dos versiones, no sé tú cuál es la que escuches. La que más se acepta es que dice: ay, me mataron. Esa es la primera. O también hay gente que dice, que escucha: bye, papá. O sea, las dos son muy fuertes. Sí. Así que
vamos a escucharla. Y también, antes de pasar a escucharla, hay un canal de YouTube que se llama Mafian TV, que es un canal de YouTube que se dedica a investigar y a sacar estos temas criminales, pero digamos de una manera un poquito más profesional. Y hay un video de cuando este joven va al lugar de los hechos y cuando está ahí, está grabando, y este sí es muy difícil de escuchar, pero él dice, aquí en Mafian TV, y a lo lejos, muy a lo lejos, se escucha un susurro que dice, me encontraron. Wow. ¿Ok? Entonces vamos a pasar a escuchar la psicofonía, primero del noticiero y posteriormente la de Mafian TV. Canal. Okay. Escuchemos atentamente. Y a su esposa Dolores para tratar de ubicar a su hija que está desaparecida o no localizada. Raimundo, en la imagen ahí que nos compartes hay una cámara. Está desaparecida o no localizada. Raimundo, en la imagen ahí que nos compartes hay una No localizada. Raimundo, en la imagen ahí que... Y ahora seguimos con la de Mafian TV. Aquí en Mafian TV. Aquí en Mafian TV. Sí. Aquí en Mafian TV. ¿Qué opinas de esta psicofonía? Que fíjate que la primera psicofonía que escuchamos, bueno, de este caso, obviamente pues lo pusiste, lo repetiste 2-3 veces para poner más atención. Y al menos yo capto los dos bandos, por así, bandos. Que explicabas, la de Bye Papá y la de Ahí me mataron. Yo, pude captar claramente esas dos en una sola. Y fíjate que, o sea, es demasiado fuerte. No sé si lo logran comprender, pero estamos hablando que posiblemente sea un audio de una persona que ya no está con nosotros, que le quitaron la vida, que no, supongo que no era su tiempo de morir. Y ella tratando de, pues no sé, de regresar. Ella tratando de manifestarse. Sí. O sea, ay, me mataron. O sea, híjole, de verdad, son psicofonías muy, muy, muy fuertes. Sí, ya con todo el contexto detrás de eso, sabes perfectamente que pues te va a dar mucho miedo y mucho en qué pensar, sobre todo. Y bueno, después les traemos el caso del Devani Escobar, porque de verdad es un caso muy, muy fuerte, muy mediático también. Pero vamos a una psicofonía de las que más me gustan, porque este es un audio un poco largo, es algo largo. No les voy a contar nada, absolutamente nada, pero que quiero que pongan mucha atención, de verdad, mucha atención. Y ojo, no solamente en que escuchen o traten de descifrar qué es lo que dice la psicofonía como tal, sino que escuchen lo que están platicando estas dos personas. ¿Ok? Sí. Creo que es lo más importante de esta psicofonía, que escuchen y comprendan lo que están platicando estas dos personas. No les voy a contar nada más, así que escuchemos el audio. ¿Aló? Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Nilda Bustos y soy voluntaria de Fundación Niño y Patria. ¿Con quién tengo el gusto? Gonzalo Vargas. Don Gonzalo, ¿cómo está? Bien, sí. Resfriada. Don Gonzalo, ¿se nota? Cuénteme. Don Gonzalo, ¿usted conoce Fundación Niño y Patria? Así es. ¿Sabe que es dirigida por Carabineros de Chile, verdad? Sí, correcto. Bueno, le cuento a don Gonzalo que Fundación Niño y Patria es una entidad de derecho privado que no tiene fines de lucro y la única misión que tenemos es educar y proteger a niñas y niños vulnerados en sus derechos y en riesgo social. Don Gonzalo son niños entre los 5 y 18 años que han sido abusados sexualmente, niños huérfanos con maltrato físico y psicológico. Y nuestra misión, don Gonzalo, es poder sustituir los cuidados de la familia con profesionales que permiten su desarrollo personal. Don Gonzalo, ¿se escucha, verdad? Sí, correcto. Le cuento que el motivo de la ayuda que usted nos brinda es a partir del próximo mes. Yeah. ¿Podemos contar con su ayuda? Déjeme conversarlo con mi señora y... ¿A qué hora lo puedo llamar, don Gonzalo? Dame la tardecita, como a las después de las 6. Después de las 6. Sí. Muy amable, don Gonzalo. ¿Cómo no? Hasta luego. Hasta luego. ¿Lograron captar algo?
Yo por ahí algunos ruidillos, pero no descifrarlos tal cual. Ok. Pero sí, conforme avanza en la conversación, te va dando el mismo contexto y vas esperando ese tipo de psicofonías. Ok, pero te pregunto lo siguiente. ¿Lograste entender lo que estaban platicando estas dos personas? Sí, de que le estaba ofreciendo alguna ayuda, creo que para una fundación. Para una fundación de menores para Ajá. que han sufrido ciertas Exacto. cosas. Y él le dijo, ¿sabe qué? Déjeme lo platico con mi esposa Sí. porque es la que toma las decisiones. Llámeme después de las 6. Exacto. Si no lograron captar nada, escuchen cuando la operadora le vuelve a llamar a su casa después de las 6. Ok. Pongan mucha atención. ¿Aló? Hola, buenas noches. Buenas noches. Con la señora de Don Gonzalo. Sí. Buenas noches, mi nombre es Milda Bustos, soy voluntaria de Fundación Niño y Patria. Ya. No sé si Don Gonzalo habrá conversado con usted, señora. Don Gonzalo ya está fallecido. ¿Cómo está fallecido? Sí, mi esposo falleció ya hace 14 meses ya. ¿Cómo yo hablé con él? ¿A lo mejor será su hijo? No, pero que aquí no hay ningún hijo conmigo en este momento. ¿Verdad? ¿De verdad? ¿Y con quién hablé? Estoy llamando al 857-1120. Sí. ¿Ya? Sí. ¿Y usted no estuvo en todo el día, señora? En todo el día. ¿Y no había nadie? No. Pero si yo hablé con él hoy día. Ojalá que a mí me conteste el teléfono mi viejito algún día. Señora, ¿me está hablando en serio? ¿Cuál es su nombre? Le estoy hablando María Isabel Rodríguez Rojas. Señora María Isabel, yo hablé con Don Gonzalo. Ya. Me imagino que me está hablando en serio, ¿verdad? Y él me dijo que la que tomaba las decisiones en la casa era usted. Exactamente. Que usted decidía si era socia de nuestra red. Oh, no le puedo creer. Yo no le voy a estar mintiendo, estoy tan sorprendida como usted. Yo tomo siempre tomé yo las decisiones, él siempre me decía, usted decida, pero mi esposo falleció. ¿Usted no tiene ningún hijo, señora? Tengo 4 hijos. ¿Pero no había ningún hijo en su casa? No, ninguno. Ay, Por si no Ay, lo Dios. lograron entender todavía, Don Gonzalo había fallecido 14 meses Meses. atrás. Entonces la operadora habló con el espíritu de Don Gonzalo. Prácticamente la llamada es la psicofonía. Exacto. Por eso les dije, no traten de escuchar tanto los ruidos que se escuchan, sino que comprendan la conversación. Ok. O sea, imagínate que hables con una persona pues muerta. Wow. Es muy fuerte. Y más el familiar que obviamente pues, se lo toma mal porque pues quizás es una broma de mal Sí. gusto, ¿no? Pero Sí, o sea, hasta por eso cuando la esposa le dice, no, pues mi esposo ya falleció hace 14 meses. O sea, la operadora se quedó helada, quiero Sí. suponer, porque, o sea, nosotros lo escuchamos, él le responde. sí, o sea, la llamada muy clara. muy o sea, clara, demasiado clara. Por eso no les quise spoilear nada, para que no se metan eso de que ya no estaba con nosotros Don Gonzalo. ah, Wow. Así que bueno, pasemos a la siguiente. Esta psicofonía pasó en Colombia. En una emisora de radio colombiano llamado La Mega. Esta emisora tiene un programa donde la gente llama para contar sus historias paranormales, como un tipo La Mano Peluda en México, Sí. pero digamos colombiana, ¿no? Cuando contestaron la llamada, porque bueno, si nunca han escuchado La Mano Peluda, pues digo, los conductores están hablando entre sí, de repente, sí, bueno, quien habla y entra la persona, cuenta la llamada, cuenta la historia y la llamada se acaba. Cuando entra la llamada y ellos contestan, se llevaron una sorpresa mayúscula. Les voy a poner un poquito en contexto. La historia hay una historia que después, esto lo supieron después de que obviamente sucedió todo esto. Según cuentan, había una casa donde vivía una niña y su abuela. Pero desgraciadamente, la casa se quemó. Cuando una de las velas que tenían encendidas, pues tocó una cortina y la cortina se encendió y la casa se quemó por completo. Y obviamente las dos perdieron la vida, tanto la niña como su abuela. Y se dice
que tiempo después, mucho tiempo después, las instalaciones de la emisora de radio se construyeron en ese mismo lugar. Esa es la leyenda que se cuenta. Entonces, estas personas estaban en su programa de radio, llaman y lo que escuchan es sumamente increíble. Así que escuchemos atentamente. ¿Aló, la amiga? Hola, ¿soy abuelita? ¿Cómo? ¿Abuelita eres tú? Abuelita, ¿aquí no estás? ¿Qué es eso? ¿Dónde hace usted Contreras por su llamada loca hasta ahora? ¿Quién habla? Abuelita. Abuelita. ¿Aló? Maldita sea, no me vas a asustar. ¡Aló! Abuelita. Ok. Obviamente podemos escuchar claramente la voz de una niña que dice, abuelita, abuelita. Y lo siguiente que pasó en esta historia es que cuelgan la llamada. O sea, los conductores se quedan perplejos de decir que acaba de pasar. Hasta uno de ellos le dice, no se escuchaste, no me hagas esto. O sea, no puedo creer que esté viviendo esto. Y después la niña, después de algunos minutos, vuelve a marcar o le suena otra vez el teléfono. Y esta vez la voz de la niña se escucha... Es de estas psicofonías que te duelen, que sufres al escucharlas. Así que vamos a ver qué pasó después. Esto no estaba planeado por nada. Déjelo. ¿Aló? Abuelita. ¿Estás bien, tú? Abuelita. ¿Cómo las cosas? Abuelita. Quiero mi abuelita. Como vemos, una psicofonía muy desgarrante, muy, muy dolorosa. Pero el problema es que esto no se acaba aquí, no quedó aquí, sino que a alguno de los conductores se les ocurrió reproducir la psicofonía al revés. Okay. Y lo que escucharon sin duda creo que te dejará sin palabras. Vamos a escucharla. Y si logran descifrar qué dice, bien. Y si no, de todos modos lo comentamos más al ratito. Pero primero escuchen la psicofonía, lo que acabamos de escuchar, al revés. Escuchemos. ¿Lograste descifrar qué dice? Si no me equivoco, aquí me morí, algo así. Dice auxilio, me morí. Ah, ok. Yo capté como aquí. Y digo, no sé a ti qué te provoque esta frase, pero vuelvo a repetir, no sabemos qué hay después. Y si ella está pidiendo auxilio, o sea, auxilio, me morí. De verdad me rompe el corazón, me da mucho dolor porque no sé qué esté pasando la niña. No sé si su espíritu esté vagando por ahí. No podemos hacer nada. No podemos hacer nada. O sea, de verdad me parte el corazón escucharla, sobre todo con ese llanto, con esa desesperación dolor, de abuelita y auxilio, me morí. No sé si esta sea pues como una coincidencia o si realmente estaba así, ¿no? Planeado. Pero bueno, continuemos. Y la siguiente psicofonía es una grabación tomada por Germán de Argumosa nuevamente. Y curiosamente, esta también fue tomada en el Palacio de Linares. O sea, como les digo, ese palacio está lleno de psicofonías y lleno de actividad. Aquí afortunadamente la psicofonía es muy entendible, así que vamos a escuchar la psicofonía tomada por Germán de Argumosa en el Palacio de Linares.
¿Lograste descifrar qué dice? No. Es que se Dice, escucha muy a lo lejos. ¿y yo qué hago? O sea, no sé, digo, si se están tratando de comunicar con nosotros, la verdad no sé con qué motivo hagan este tipo de, pues de declaraciones, no sé cómo nombrarlo, o sea, ¿y yo qué hago? O sea, a lo mejor, imagínate esto, imagínate que te mueres y despiertas en un lugar y dices, ¿y qué hago aquí? O sea, a lo mejor es la manera de comunicarse, la verdad, no sé, y les digo, son muy desgarradoras. Pero bueno, y vamos a pasar a otra psicofonía que realmente me gusta mucho. Y si ustedes recuerdan en la introducción de este podcast, yo les comenté que si había vida después de la muerte, que qué había o de dónde venían estos audios. Pues precisamente al doctor Sinesio Darnell, que también es una eminencia en este tema de las psicofonías o parafonías. También obviamente en sus investigaciones y todo eso se preguntaba lo mismo. Entonces, esta psicofonía proveniente de España se grabó cuando el doctor Sinesio Darnell estaba obviamente tratando de captar psicofonías y realizó una pregunta al aire. Y fíjate bien, él preguntó, ¿cuál es el origen de estas voces que se escuchan en estas grabaciones? ¿De dónde vienen? Y lo que le contestaron es aterrador. Escuchemos. ¿Lograste captar qué dijo? No. Cuando este señor preguntó cuál es el origen de las voces o de dónde vienen, le contestaron adimensional. Es adimensional. O sea, ya nos están dando la respuesta. Estas voces vienen de otra dimensión. Es adimensional. O sea, no están en esta dimensión claramente. Posiblemente no los podemos ver, pero sí los podemos oír. Y mediante estos aparatos electrónicos o analógicos. Y esto a lo mejor, digo uno que es muy aferrado a estos temas y le encantan, pero ¿de verdad hay otras dimensiones? Cuando fallecemos pasamos a otra dimensión. O sea, esto es solo, o a lo mejor los espectros que nosotros vemos en algunas grabaciones o en vivo, no sé. A lo mejor es la sombra o son realidades que se cruzan. O sea, de verdad a lo mejor, digo, va a parecer una locura, pero la ciencia todavía no lo puede explicar bien. Y me da mucha intriga porque a lo mejor sí existen otras dimensiones. Nosotros como humanos solo podemos percibir 3 dimensiones. Imagínate que realmente logremos captar más dimensiones o saber que hay más dimensiones. ¿De qué nos estamos perdiendo a nuestro alrededor? Que nuestro cuerpo físico no nos permite captar. De verdad se me hace muy increíble esta revelación o esta psicofonía que ¿de dónde vienen? Es adimensional. O sea, ya nos contestaron. Sí. Vienen de otra dimensión. De verdad, sumamente aterrador. Y ahora sí, pasemos a la siguiente. Esta psicofonía la grabaron unos investigadores que se metieron a investigar a una casa abandonada. Y cuando revisaron las grabaciones minuciosamente, descubrieron un audio de una niña susurrando al micrófono. Y aquí sí les voy a decir qué dice para que al momento de que nosotros lo escuchemos podamos descifrar o entender bien. Y la psicofonía dice lo siguiente: mamá, frío, miedo. Esas 3 palabras fueron las que la niña susurró al micrófono. Así que vamos a escucharla minuciosamente. Escúchenla bien.
Claramente es la voz de una niña, Sí. de una niña pequeña que... Frío, miedo. Y con esas pausas, ¿verdad? Con esas pausas, o sea, no sé si esté tratando de hablarle a su mamá y le está diciendo, tengo frío, tengo miedo. La verdad a mí sí me pone a pensar muchas cosas. No sé qué pase allá. Y digo, todos vamos para allá, pero... No sé tú qué opines, pero de verdad me da mucho miedo que en la mayoría de las psicofonías se escucha dolor, se escucha sufrimiento, miedo, se siente frío. No sé tú que qué quieren opines. tratar de comunicar algo, pero Sí. no pueden y pues obviamente pues es desesperante y pues uno quizás no lo va a vivir hasta que pues ya Hasta pase que a esa pasemos. dimensión. Y de verdad, no se vayan porque las últimas 3 psicofonías que nos faltan, sin duda, son las más aterradoras que vamos a escuchar. Así que, de verdad, no se vayan, en un ratito regresamos. Casi hemos llegado al final de nuestro viaje. Resiste un poco más. Se nota que eres valiente. Continuamos. Y bueno, Brandon, ya estamos llegando al final de este episodio de Psicofonías Aterradoras. ¿Qué te ha parecido hasta el momento? Bastante interesante y ahora sí que sí podemos sentir todavía más esa vibra, ¿no? Sí. Esas emociones que cuando tenemos evidencia visual, ¿no? Que al menos en lo auditivo y más en este formato que es el podcast, pues uno se mete más en el tema. Y no sé tú qué opines, pero a mí en lo particular me causa más miedo, por decir algo, me mueve más un audio que un video de alguien, de un Sí. fantasma o de lo que sea. O sea, no sé, de manera auditiva como que siento que llega más. No sé tú qué opines, pero creo que es así. Y como que vamos recreando, ¿no? O sea, Ajá. obviamente con el puro audio vamos como que nosotros mismos creando el contexto, la historia, que tenerlo ya como tal visual, de forma Claro. visual. Y bueno, ahora sí, llegamos, creo yo, además de la de adimensional, esa me gusta mucho porque como que te da una respuesta, te está diciendo esto no viene de este mundo, bueno, más bien de esta dimensión, viene del más allá, como le decimos, Sí. que algo que no podemos comprender. Pero esta, creo en lo particular, que es la que me da más miedo de las 3 que vamos a ver a continuación. Esta psicofonía fue grabada también en el Palacio de Linares. Y también fue grabada por Germán de Argumosa. Pero lo particular de esta psicofonía es que en un tiempo no se entendía qué decía. Nada más la última frase. Entonces, como que, o sea, sí, la voz es aterradora, es una voz como metálica, como de sufrimiento. Y es súper clara el audio. El problema es que, repito, los primeros 3 son una... Sí, las 2 primeras frases no se entienden tan bien. La última más o menos. Pero lo que dice de verdad es aterrador. Y se los voy a describir para que traten de más o menos entender. Pero repito, es muy inteligible, si se dice así, ¿verdad? Inteligible o inteligible. Nada más la última frase es la que se entiende mejor. Hay 2 versiones, porque unos obviamente escuchan una cosa, otros escuchan otra. Pero la primera dice: Él ahora está por llegar. Él llegará. Ya vendrá. Os arrepentiréis. Y la segunda versión dice: En la cercanía Él llegará y los reprenderá. Os arrepentiréis. Que ese os arrepentiréis es la parte más entendible del audio. Así que antes de dar opinión o de platicar un poquito más, escúchenla, de verdad es muy aterradora y sobre todo por lo que dice, así que escuchemos atentamente. Va otra vez.
Creo que esta es la que más miedo me da. Sí. Por la forma en la que lo dice y sobre todo lo que dice. Sí. O sea, Él ahora está por llegar. Él llegará. Ya vendrá. Os arrepentiréis. No sabemos de quién está hablando. Podemos suponer de quién. Pero no sabemos de quién. Pero esa frase de os arrepentiréis, no sé, me da mucho miedo. O sea, de verdad. Que ya con este toque como amenazante, ¿no? Ya. Sí. Da todavía más miedo. Es amenazante, claro. O sea, se van a arrepentir porque Él ya viene, Él ya va a llegar. Podemos suponer algún demonio, el anticristo, que según esto dice la leyenda que ya nació. No sabemos, pero entonces ya viene y nos vamos a arrepentir. Bueno, entonces pasemos a la penúltima psicofonía. Fíjate que de esta no tengo tanta información porque realmente no hay información sobre esta psicofonía. ¿Tú te acuerdas precisamente del episodio de llamadas aterradoras? Que los invito a que lo escuchen porque si les gustó aquí les va a encantar. ¿Tú te acuerdas de la llamada a la mano peluda del caso Nash? Que es cuando como que lo poseen en vivo. Ah, creo que sí. Sí. Que él está hablando y dice, es que algo se mete, sale una voz de mí. Y que se va alternando la voz. Ajá. Sí. Es aterradorcísima esa llamada. Esto es algo parecido. Dice, bueno, y aquí lo tengo así porque dice, tal vez no es considerada como psicofonía. Pero yo digo que sí, ahorita vamos a ver por qué. Sucedió en un programa de radio en Colombia llamado Insomnio Paranormal, conducido por Héctor Contreras. El que llama estaba contando que en un campamento, sí, el nombre del espectro es bien mamón, porque dice que se les apareció el pollo maligno. Así dice. Pero dice que tiempo después su primo falleció a los 3 días después de que les pasó esto. Y cuando dice esa frase de mi primo murió a los 3 días, no sé si es una psicofonía la que se mete en ese momento o es él transformándose como el caso Nash. No lo sé. Pero cuando dice esa frase es aterradora. Así que esto sucedió en vivo en el programa de radio Insomnio Paranormal. Así que escuchemos atentamente. En este momento se encuentra alguien. Feliz noche, ¿quién está ahí? César Augusto. César Augusto, bienvenido a Insomnia, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Cuénteme qué le ocurrió. Un día fuimos a acampar a una vereda de Altagracia. Altagracia, ¿eso es en qué departamento? En Risaralda. Ok. Estamos en la finca de La Vaga. Sí. Y entonces estábamos acampando y en el transcurso de la noche, aunque no lo creyéramos, contando historias de terror y todo esto, se nos apareció algo que el pollo maligno. ¿El pollo maligno? Sí, la gente lo conoce con ese nombre. ¿Y qué es? No, es un animal que supuestamente es como la mascota del diablo. Ajá. Y pues el animal supuestamente predice la muerte de alguien, ¿cierto? Sí. Y pues lamentablemente uno de mis primos que estaba con nosotros a los 3 días murió de algo inexplicable. Pues Creo que solo puedo decir una cosa. Esto fue Insomnia. ¿Qué opinas de esto? Wow, estuvo está muy fuerte. parecida como el caso Nash. Sí. O sea, repito, no sé si fue una psicofonía como tal que algo, o sea, no se le susurró al micrófono o si fue el mismo posesión, la verdad no sé, pero sin duda es aterradorcísima.
Y bueno, Brandon, ya para ir concluyendo, vamos a platicar de una, pues creo que no sé si sea la más famosa psicofonía que se tiene, porque la historia que tiene detrás es sumamente aterradora. Esta grabación también la realizó el Germán de Argumosa. Otra vez les digo que es una eminencia en este tipo de temas. La duración completa dura 10 minutos y en ella se escuchan gritos espeluznantes, lamentos, sonidos de cadenas. Ahora, ¿dónde fue grabada esta psicofonía? El origen de esta psicofonía fue grabada en una casa en Madrid, en España. Se dice que la psicofonía fue registrada en un antiguo caserón de Madrid, donde supuestamente se practicaban rituales oscuros. Se cree que la casa estaba habitada por presencias malignas y que Argumosa captó un fragmento del sufrimiento de las almas atrapadas. Ahora, esta psicofonía se dice que es una psicofonía maldita. ¿Por qué? Primero, después de grabar la psicofonía, había averías en los equipos electrónicos, la gente tenía pesadillas constantes y perturbadoras, había sombras moviéndose por la casa, fallecimientos misteriosos de personas cercanas. Y de hecho, ellos comentan que después de que la escucharon, tuvieron accidentes inexplicables, han experimentado pesadillas, como ya te dije, durante semanas, han sentido presencias en sus casas, etc. Ahora, aquí lo más importante. La grabación, te digo, la real, la original, dura 10 minutos. Y en internet solo podemos encontrar 4. Los otros 6, solamente muy pocas personas en el mundo la han escuchado. Obviamente entre ellas Germán de Argumosa, que de hecho ya falleció. Y se dice que él no deja escuchar a cualquiera los 10 minutos completos porque, o sea, dice que es sumamente aterrador, es inexplicable, te deja pasmado. Sí. Y de hecho él dice que lo que nos deja escuchar es como lo más leve. Entonces, antes de escucharla, repito, esta psicofonía fue grabada en un cuarto donde posiblemente se hacían rituales, pues algo feos, ¿no? Rituales donde le quitaban la vida a las personas. Y otra vez, esto se grabó en un cuarto solo, en silencio. Y todo lo que escuchamos en la psicofonía, o sea, no van a escuchar una sola frase, un solo susurro. Todo lo que escuchan, o sea, es la psicofonía. Y lo más interesante, en la psicofonía, no sé si lleguemos a ese punto porque traigo los 4 minutos, pero no vamos a escuchar los 4 minutos, solamente una parte. En alguna parte de la psicofonía se escucha que alguien dice, me ahogo. Y en otra parte dice, ya te tengo, Juan, te mataré. Y a los 3 meses, uno de los ayudantes de Germán de Argumosa llamado Juan falleció y la autopsia reveló que fue por asfixia. Entonces, prepárense, esta es la psicofonía, de hecho se llama la psicofonía del infierno. Tú llegaste, eso ya tiene muchos años, de hecho era cuando empezaba YouTube. Pero tú te acuerdas de una, no sé si la llegaste a ver, que según esto hay una leyenda en la que en Rusia estaban excavando un agujero, pero demasiado profundo, que creo que superaron los 12 kilómetros hacia abajo, que es muchísimo, y que según esto metieron un micrófono dentro de la tierra, ya muy profunda. Bajo 12 kilómetros. Ajá. Y que lograron captar audios, o sea, sonidos, y que todos dicen que es el sonido del infierno. ¿Tú nunca lo oíste? No. Bueno, este es algo parecido. Y de verdad, todo lo que van a oír a continuación es la psicofonía. Así que imaginen que esto está pasando en la otra dimensión
o si realmente hay un infierno, no lo sé. Así que preparados, esta es la más aterradora. No la vamos a escuchar completa, pero simplemente una parte. Así que atentos y escuchemos. Brandon, ¿qué te pareció esta psicofonía? Wow, se escuchan bastantes como que ruiditos ahí tétricos, ¿no? O sea, como que sí se escuchan gritos, se escuchan pues como gente sufriendo, gente gritando, se escuchan cadenas, pues sí golpes. Podemos decir como que un ambiente en el infierno tal cual, o sea, sí es lo que más me hace pensar, pero o sea, de verdad es demasiado aterrador esta psicofonía. Y repito, esta grabación, la grabación original, son 10 minutos. Y repito, lo que escuchamos actualmente, o sea, es lo más leve. Solamente la familia de Germán de Argumosa tiene la grabación original. Y digo, no sé si en algún momento la vayan a revelar al público, pero imagínate lo que se escucharon después de, o sea, en esos 10 minutos. O sea, es aterrador. Aparte, o sea, pónganse a pensar, un cuarto oscuro, solo. Y que se escuche todo eso. O sea, ¿qué se escucha después? O sea, ¿qué hay después? No sé si se escuche la voz de alguien o alguna revelación, la verdad no sé. Sí, porque nada más rescataron como 10 minutos, pero en este momento, en este preciso momento se puede seguir escuchando todo. Y bueno, Brandon, pues lo prometido es deuda. Hemos terminado con las psicofonías. Y como lo prometimos, vamos a hacer un pequeño experimento en el cual vamos a empezar a grabar como lo han hecho estas personas. Y digo, si logramos captar algo, pues ya lo estaremos viendo, y si no, pues no pasa nada. Así que vamos a hacerlo de dos maneras. O bueno, más bien nada más de una, por el tema del tiempo. Se dice por ahí que para que la dimensión del otro lado sea más fácil de comunicar, hay que poner un ruido constante, un ruido como repetitivo, como en loop. Y dicen que lo más viable es que pongas ruido blanco, que porque esto ayuda a que las personas o las frecuencias o lo que sea sean más entendibles. Entonces, aquí tenemos el iPad que ya con estos micrófonos no lo vamos a grabar porque son cardioides. Es simplemente, si yo hago esto, posiblemente ya no me escuchen, entonces obviamente no tienen un campo lejano. Entonces lo vamos a grabar con el iPad. Y aquí en este teléfono tengo ya preparado ruido blanco. Entonces vamos a ver qué logramos captar. Tengo miedo. Sí, yo también. Digo, no creo que pase nada, pero vamos a empezar a realizar preguntas
Por ahí si quieres también hacer una pregunta. Así que vamos a preparar las cosas. Y obviamente, bueno, para ustedes va a ser un instante, pero vamos a ver qué podemos captar. De acuerdo. Ok, obviamente nos van a escuchar un poquito diferente porque es la grabación directamente del iPad. Ya tenemos acá el ruido de blanco de fondo, entonces ¿te parece si empezamos? De acuerdo. Pues bueno. ¿Quieres? Bueno, más bien primero. ¿Tenemos a alguien aquí con nosotros? Estamos grabando un podcast, así que si nos quieres decir algo, la gente también te va a escuchar. Si estás por ahí, cuéntanos. ¿Dónde estás? ¿De dónde vienes? ¿Quieres preguntar algo? ¿Estamos solos ahora mismo? ¿Te conocemos? Cuéntanos, ¿qué haces aquí? Ok. Gracias. Gracias por todo. Ya nos vamos. Ok. Tengo miedo de reproducir esa grabación. Sí. ¿Te toca editar? Sí, claro. Al rato, Brandon, salte del podcast. Sí, no mames. Ya no hagan esto. ¿Sí? Ya no hagan eso. Y bueno, pues bueno, hemos llegado pues al final, lo prometido es deuda y pues no sé, algo que quieras agregar. ¿Qué te parecieron estas psicofonías muy desgarradoras? No sé, de verdad hay muchas preguntas detrás. La verdad me encantó este capítulo, yo creo que son de mis favoritos porque, bueno, tanto por la evidencia auditiva, sí, como por el contexto de cada una de estas psicofonías y sobre todo la dinámica que acabamos de hacer, de implementar. Y pues la verdad me deja pensando, incluso ya terminando, cuando terminemos de grabar me va a dejar pensando, sí, y voy a estar ansioso de pues ya de escuchar el video final, sí, ¿no? Claro. Pero sí estoy pues bastante, me da mucha curiosidad, sí, pero también cosas que quizás nunca hemos vivido, pues también me da algo de miedo. Sí, y mira, la verdad este episodio cuando estaba investigando, sacando evidencia y todo, o sea, llegó un punto en el que como que hasta sentí como o sea, me desanimé porque no sé, o sea, las psicofonías son tan sí, desgarrantes, tan aterradoras que no sé, o sea, de verdad no sé, es muy fuerte escucharlas. Pero bueno, vamos a cerrar con una frase que espero que les mueva algo. Cada vez que grabes con tu celular, mandes una nota de voz o llames por teléfono, revisa las grabaciones. Puede ser que captes algo que está al otro lado y quiera decirte algo. Pero por el momento podemos irnos en paz, sabiendo que hemos desafiado los límites de nuestra comprensión. Porque recuerden que siempre
al final, solo Dios sabe. Hasta la próxima. Go.